estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia económica. A mí, si me permite, antes de seguir con el tema de Bankia, o si quiere vamos con otros temas, ahora que hemos escuchado esto del fútbol y que Madrid está totalmente lleno de los seguidores del Barça y los seguidores del Atlético de Bilbao, bueno, se ha hablado mucho esta semana de la politización del partido, de si tendría que suspenderse, si el respeto al himno, a la bandera. Hablando desde el punto de vista económico, hablaba yo esta misma semana con uno de los representantes de los comerciantes aquí en Madrid y me decía, ojalá que todos los fines de semana hubiera una Copa del Rey, porque se esperan 80.000 visitantes y se espera también ingresos que podrían alcanzar hasta los 15 millones de euros para Madrid. Y yo creo que, bueno, pues que está bien, que venga mucha gente, que disfrute, que se lo pase bien. Y que gaste y que consuma. La gente no se quita del fútbol, ¿verdad? No, eso no. De cualquier otra cosa. Yo me esperaba algún anuncio más importante y más duro hoy en el Consejo de Ministros, como por ejemplo una subida del IVA, aprovechando el gran partido de la Copa. Es que no lo han querido aprovechar. Había una reunión incluso de Rajoy y de Rubalcaba y no van a comparecer ante los medios porque se van al fútbol. Ah, claro. Es que, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Luego el país va como va, ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas más ilustradoras que yo he presenciado en las últimas horas es una entrevista que le hizo ayer Luis Herrero al presidente de los trabajadores españoles en Gibraltar, donde Luis Herrero se tiró pero casi media hora intentando que el otro, bueno, pues aparte de hablar de las molestias que tenían para entrar en Gibraltar, pues le dijera que le gustaría que Gibraltar era español. No lo consiguió. Luis Herrero tenía que ir templando los nervios a medida que pasaba la entrevista, porque el otro no paraba de decir: ¿usted se cree que hay derecho que la Guardia Civil se pase 4 minutos con cada coche? ¿Y el tiempo que perdemos? Y entonces Luis Herrero decía, bueno, vamos a ver, si yo lo entiendo, no sé, el gobierno tenía otra cosa que hacer que fastidiar a los ingleses. ¿Para qué? ¿Para que nos pase a nosotros? Y ya en un momento determinado dice, bueno, pero a usted le gustaría que Gibraltar volviera a ser español. Mire, a mí me da exactamente lo mismo. No sé. Y cuando ya en un momento determinado, hablando de la situación económica, le dice, bueno, el otro se metía con Zapatero y Rajoy y le dice, Luis Herrero dice, bueno, pero también Griñán. Y dice el otro, ¿y Griñán qué tiene que ver con esto? O sea, era un cuadro tan elocuente de la realidad española que uno lo suma al fútbol de esta noche y casi puede entender muchas de las cosas que suceden. Me está diciendo que quizás hoy Alfredo Pérez Rubalcaba le ha dicho a Rajoy, Mariano, abrevia rapidito con esto de Cataluña, rapidito con muy esto posible, de Bankia. Esa está muy posible que haya sido Rajoy y le haya dicho, mire usted, vámonos al fútbol. Y hayan salido, o sea, que es lo que hay. Es verdad que es lo importante, ¿verdad? Bueno, yo por retomar un poquito el tema de Bankia, por explicar las fases, lo que viene ahora a continuación. Ahora Bankia va a tener que presentar un plan de saneamiento, que es condición necesaria para recibir los 19.000 millones de euros en ayudas, que mucho me temo que va a incorporar un cierre importante de oficinas, según nos han estado contando en el periódico. Después de esto, el FROP tendrá que emitir deuda, porque no nos olvidemos que, claro, el FROP no tiene dinero, no tiene 19.000 millones. Esto tenemos que ir al mercado y financiarlo, y nos va a salir muy caro, muy caro. Y a partir de ahí, después habrá una ampliación de capital que será suscrita, me imagino, al 100% por el FROP, porque, como comentábamos antes, no creo que haya muchos accionistas que estén interesados en ir a comprar más acciones. Claro, la cuestión es, ¿se termina con esto la reforma del sistema financiero? Porque hay que recordar que hace 3 semanas Luis de Guindos, junto a Soraya Sáez de Santamaría, nos vendió la 4ª reforma del sistema financiero y la 2ª de la era de Mariano Rajoy. Y ya algunos de nosotros dijimos que no iba a ser la última, sino más bien la penúltima, porque esa reforma dejaba muchas lagunas en el camino. Y yo creo que sigue habiendo muchas lagunas en el camino, porque está Bankia, pero tenemos otras 2 entidades que han encendido las alarmas, que son Catalunya Caixa y también Nova Galicia, y a ver qué pasa con ellos y finalmente si se crea ese gran banco, ese megabanco público con el dinero de todos los contribuyentes. A mí me parece que desde un primer momento se han hecho auténticas barbaridades con el tema de los bancos, con el tema de las cajas de ahorros, y si no queríamos cajas de ahorros, bancos públicos,
pues toma, hay un refrán por ahí español que dice toma 2 tazas o sí. Toma... No quieres caldo, 2 tazas. Toma 2, pues así. No, sí, es verdad. Con esto del sistema financiero creo que se han hecho unas auténticas barbaridades. Para empezar, se ha cambiado el criterio de lo que se buscaba no sé cuántas veces. Primero se buscaba tamaño, después se buscaba rentabilidad, ahora se busca tener mayores provisiones y efectivamente lo que se rumorea es que la tercera reforma financiera que podría estar por venir, bueno, la tercera de la era Rajoy, la tercera reforma financiera que podría estar por venir, se basaría en pedir más provisiones por los créditos al consumo y por las hipotecas. Claro, porque ya dijimos cuando estuvimos aquí, no sé si lo recuerda usted, don César, que aunque se hubiera pedido a todos los bancos que aumentaran sus provisiones por los créditos buenos, por los créditos sanos, lo que hoy era sano, mañana es susceptible de no serlo, por la situación que vive nuestro país, porque desde la Comisión Europea, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la OCDE, dicen que España va a seguir en recesión este y el próximo año y que la tasa de paro va a seguir por encima del 25%. Entonces, quienes a día de hoy no han dejado de pagar ningún crédito, puede que se conviertan en acreedores, en deudores dudosos en un futuro muy cercano. Y luego hay que recordar que una de las grandes meteduras de pata que ha tenido el sistema financiero español en los últimos años, en 2008, además de dar créditos a diestro y siniestro absolutamente todo el mundo y dar créditos sin una garantía y por encima del 100% del precio de tasación, lo que ha dado es muchos créditos a promotoras y ha dado también muchos créditos a empresas para que diversificaran o para que compraran otras empresas. Estoy, por ejemplo, pensando en empresas constructoras que han invertido en empresas eléctricas. Está ACS, está Acciona, está SACIR con el tema de Repsol y YPF. Es que ahí se ha dado dinero y ahora todo ese capital vale mucho menos y ahí están muy pillados todos los grandes bancos. Pero muy pillados. Hoy leía una información que decía que la deuda de las 4 grandes constructoras, no sé si multiplicaba por 4 su valor actual en bolsa. Claro, es un desfase. Ahora mismo están muy penalizadas. Y esto, claro, son créditos que hay que devolver o que a lo mejor no se pueden devolver. Y claro, ahí siempre está la banca de fondo. Lo que pasa es que yo no sé si se está yendo en la dirección correcta, porque el gobierno se está centrando en pedir más provisiones. Es decir, en decirle a los bancos que aparten dinero, que lo dejen, que lo metan, lo dejen en una bolsita para cuando vengan tiempos aún peores, tener de dónde tirar. Pero el mercado siempre considera que esta bolsita no es suficiente, siempre hay que poner más. Y lo único que estamos haciendo es aumentar, dar vueltas sobre lo mismo. Me parece que se hizo una primera vez, se ha hecho una segunda y como volvamos a hacer una... Yo creo que es que no funciona. No funciona esto de exigir mayores provisiones. También vamos con unos cuantos años de retraso, porque mientras que en otros países, estoy recordando la nacionalización de Northern Rock, que fue de las primeras en Europa, fue en el año 2008, yo creo que fue en febrero de 2008, aquí en España nos decían que no, que la banca española estaba en el top 10 de la banca en todo el mundo, que nosotros no teníamos nada de hipoteca subprime y que, bueno, todas las informaciones que salían del Reino Unido diciendo, ojo, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pelar por las tuyas a remojar, decían que era envidia de los británicos hacia España porque España estaba realizando operaciones muy importantes en el Reino Unido. Ferrovial con el aeropuerto de Heathrow, Telefónica con O2 o el Banco Santander con la compra del AVE y National Bank. Y nosotros es que llevamos mucho tiempo de retraso y hemos dejado engordar la bola. Y claro, ahora nos encontramos con estos 19.000 millones de euros de Bankia, que el pasado miércoles eran 9.000 millones de euros. Y claro, el problema es que no sabemos si esto va a ser... Bueno, es que nos tememos que esto no sea el tope suficiente, que venga mucho más. Además es que está claro que lo que hay que ver es de dónde va a salir el dinero, porque si no vamos al mercado, si resulta muy caro, a mí lo que me parece es que detrás de todo esto puede haber una negociación para que Europa nos ayude a rescatar a la banca, que se obligue a que España tenga que hacer uso del fondo de rescate para capitalizar de una vez por todas al sistema financiero. Eso es algo que se viene rumoreando desde hace tiempo, que se ha dicho que no va a hacer falta, pero yo es que veo con estas cifras, no sé si va a haber otra forma de financiarlo, la verdad.
me parece, vamos. Pero bueno, hoy hay una buena noticia en el Consejo de Ministros, que es la posibilidad de abrir un negocio sin la necesidad de una licencia, lo que es la autolicencia Esa sí es una buena noticia. porque hasta el día de hoy se tardaban entre 6 y 18 meses en conseguir esa licencia. Así que se eliminan trabas administrativas y yo creo que a ver si se apuesta de una vez por todos por una de las patas importantes de la economía, que es el comercio, y una de las patas que más está sufriendo por esta crisis. Hoy leía que las ventas desde el principio de la crisis habían caído para el sector en torno a un 17%, pero yo me temo que va a ser mucho más, porque también justo esta semana conocíamos que por la crisis los españoles hemos dejado de consumir ropa en un 40%. Que nos apretamos el cinturón y no hay más que salir a la calle y ver carteles con descuentos, con promociones, con ofertas, prácticamente en todos los sitios, y sin embargo todos los sitios están prácticamente vacíos porque la gente no consume. Pero yo creo que este tipo de medidas, que a ver si son buenas para dinamizar y agilizar el sector y eliminar sobre todo trabas. Sí, es verdad, porque además creo, si no recuerdo mal, que España es junto a Italia el país en el que es más complicado, más difícil abrir una empresa de toda Europa. Y claro, es que así, pues, en fin, hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar a no poner trabas a los emprendedores, a la gente que se juega su dinero y que es al final quien tira del carro, ¿no? Muy bien, pues acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana, supongo que rezumante de alegrías. ¿Y cómo va esa prensa económica de mañana? Rezumante de Bankia. Expansión. Bankia necesita ayudas por 19.000 millones más. El más está bien puesto porque, claro, son 19.000 más los 4.500 millones que ya colocó, invirtió o reconvirtió, mejor dicho, el Estado con sus bonos convertibles. Y cuando se nos vendió esa idea, se nos dijo que se nacionalizaba Bankia y con eso ya era suficiente. Ya se había acabado el problema. Ya lo de Bankia era una cosa totalmente, y fíjese, lo peor de todo es que cuando se dieron los 4.500 millones se vendía como, no, pero si esto es un préstamo. Es un préstamo. Esto no se puede decir que sean ayudas, por Dios. Esto es un préstamo que van a devolver al Estado con una pasta. ¿Nos vamos a forrar? Como las ayudas a Grecia. Sí. El economista, Bankia pide 19.000 millones de euros en ayudas para poder salir adelante. El pide, en este titular, pues es rigurosamente cierto, pero podemos ir más allá. Es decir, en efecto el gobierno todavía no lo ha aprobado, pero hace 2 días el ministro de Guindos dijo que todo el dinero que necesitara Bankia se le iba a dar. Por tanto, ya podemos darlo como sí, seguro, ¿no? Y 5 días, pues 19.000 millones más para Bankia. Y había leído yo, no sé si es correcta la cifra, que 19.000 millones de euros es el 1,9% del PIB. Sí, ¿puede ser? Sí, el 2, sí, en torno al 2% del PIB. Y luego, pues Expansión también recoge la noticia de la dimisión en pleno del Consejo de Administración, ¿no? Dimite todo el Consejo y se nombra uno nuevo con mayoría de independientes. Bueno, ahora cabe recordar que todo el Consejo de Administración estaba formado por políticos, gente nombrada por políticos, gente nombrada por sindicatos y gente nombrada por patronal. Entonces tenemos una entidad nacionalizada y una entidad gestionada por políticos, todos aquellos que querían una banca pública grande para capear la crisis, pues esto es un ejemplo de banca pública, es decir, un banco controlado y gestionado por políticos, y ya hemos visto cuál ha sido el resultado. Pero los rescates no terminan en Bankia. También hay autonomías que ya incluso lo solicitan por sí mismas, ¿no? A medios internacionales, que es lo peor. Sí. Expansión. Cataluña pide ayuda al Estado para poder llegar a fin de mes. Pero luego creo que Durán y Lleida ha matizado y ha dicho que no, que se le ha interpretado más. Y 5 días, Durán niega que Cataluña necesite ser rescatada. ¿Cómo es la gente de Huesca, Es que son tremendos los oscenses. No necesita ser rescatada, pero sí necesita dinero. Es un poco, es decir, no queremos que nos intervengan, pero sí queremos que nos den el dinero para poder llegar a fin de mes. Y luego, claro, con todas estas noticias, pues no es sorprendente que, según Expansión, titular, la prima de riesgo bate un nuevo récord histórico con 494 puntos. Y el IBEX está prácticamente también en mínimos históricos. Hoy ha subido un poquito, pero está prácticamente en mínimos. Es decir, prima en máximos, IBEX en mínimos. La verdad es que el panorama es muy, muy alentador, ¿no? Y, por si queremos recoger la, en efecto, buena noticia del día, lo que pasa que entre medio de tanta mala noticia, pues parece que va a servir de poco el economista. El gobierno aprueba la licencia express para los pequeños comercios. Sí, la verdad que se queda
Sí, hombre, a ver, la noticia en sí mismo está bien, ¿no? Porque recordemos que, pues si no recuerdo mal, en facilidades de apertura, España lo tenía más complicado hasta ahora que Kenia, por ejemplo. Entonces, claro, bueno, ¿qué peso nos ha quitado usted de encima? Entonces, claro, este tipo de circunstancias, pues había que cambiarlas, ¿no? Porque si la base de una economía de mercado es las empresas y tú lo que haces es poner palos a las ruedas de la creación de empresas, pues obviamente no puedes salir adelante. Pero claro, mientras tienes una contracción crediticia y una crisis de confianza y de crédito tan grande que afecta a todos los niveles de la sociedad, pero especialmente a la banca y al Estado, pues claro, permitir que se abran empresas cuando el dinero está huyendo de España no ayuda, bueno, no es en sí mismo determinante. Entonces, es relevante cómo la prima de riesgo se ha disparado justo después de conocerse las palabras de Musk, que luego yo creo que se han malinterpretado, pero en un detalle, no en su conjunto, ¿no? El detalle de que creo que él decía que tenían que pagar, que hacer frente a los pagos a fin de mes y que no tenían dinero. Y iba a tener que pedir ayuda al gobierno central, a Mariano Rajoy. Entonces han dicho, oye, que no es este mes, sino son los pagos mensuales. Bueno, bien, vale, pero que le ha dicho que necesita dinero, esto es así. Hombre, se le entiende mal cuando habla en español. Imagínese usted si pretendía hablar en inglés con esta gente, ¿eh? ¿Pero usted cree que ha hablado en inglés? No. Yo creo que seguramente ha hablado en español y no hay quien lo entienda. Porque los nacionalistas catalanes, cuando quieren trincar dinero, siempre hablan en español. No les he oído hablar en catalán jamás. O sea, lógicamente, pues si hablan en catalán, hay gente que no les entenderá o puede fingir que no les entiende y entonces el fin perseguido no es alcanzado. O sea, yo creo que seguramente lo ha dicho en español, pero como tiene un español tan zarrapastroso, pues es muy posible que el corresponsal francés o británico no haya terminado de coger onda. Pero después de toda esta fotografía del día, con lo que ha dicho Artur Mas y luego la matización de Duran y Lleida, ¿usted qué cree? Yo creo que finalmente Cataluña cuando el río suena, quiebra. agua lleva, vamos a ver. Finalmente yo no Cataluña tengo la menor duda de que dinero. Cataluña está quebrada. Claro. No tengo la menor duda de que las cuentas del otro día no se le tenían que haber autorizado. No tengo la menor duda de que había gente con puestos de responsabilidad en el Partido Popular que era partidaria de eso y luego decía, pero claro, seguramente Mariano no lo va a hacer porque va a haber choque de trenes, que era la expresión estúpida, el mantra que se repetía. Y no tengo la menor duda de que no nos van a creer en Bruselas hasta que intervengamos Cataluña. No tengo la menor duda, porque lógicamente, ¿cómo va usted a convencer a la gente de que esa institutional inadequacy que padecemos en España la hemos superado cuando la comunidad que tiene más del 30% de la deuda no le tocamos un pelo? ¿Y no se le interviene por falta de valentía, de coraje político? No tengo la menor duda. Y luego por algún tipo de compadreo político, porque en estos momentos Artur Mas está gobernando con un respaldo, pero casi me atrevería a decir que entusiasta del Partido Popular de Cataluña. Lo que yo no entiendo por qué esa falta de valentía por parte de Mariano Rajoy cuando tiene una mayoría absoluta en las urnas. Bueno, pero eso es una cuestión distinta. ¿Es algo genético? O sea, no digo que sea genético. Había un... Mire usted, durante la Guerra Civil Americana había un general que tenía un ejército inmenso que se llamaba McClellan, del que Lincoln no conseguía jamás que atacara a las tropas del sur, que como mínimo eran la mitad que las suyas. Pero McClellan siempre ponía la excusa de que no tenía tropas suficientes a pesar de que tenía un ejército que era el doble. Y cuando en un momento determinado de pronto apareció en el oeste un general que sí se atrevía a enfrentarse con los sureños y que se llamaba Grant, hubo quien dijo, pero es que Grant es un borracho. Y entonces Lincoln comentó, pues a ver si se entera que whisky bebe para pasarle una caja de esas botellas al resto de mis generales. Bueno. Entonces, Rajoy es del estilo de McClellan. Yeah. Por ser generoso con él, porque estamos cerca del fin de semana, ¿eh? En fin, nosotros de todas formas hasta aquí hemos llegado. Doña María, doña Susana, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buen fin de semana. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es Radio.